jóvenes, ¿qué tal? Continuando con las máquinas eléctricas, ahora vamos a describir cuáles son las características que tiene el estator, el cual alberga las bobinas de arranque y las bobinas de trabajo. Veamos este primer motor. Este motorcito es de una bomba de agua. Este motorcito es de 2 polos y podrán ustedes apreciar que aquí hay 2 bobinas grandes y 2 bobinas pequeñas. A estas bobinas nosotros eléctricamente le llamamos polos. Entonces, aquí tengo un polo y otro polo. Entonces, esta máquina es de 2 polos, que estos serían los polos principales. O, dicho de otra forma, estas serían las bobinas principales o las bobinas de trabajo. Y estas internas serían las bobinas de arranque o las bobinas auxiliares. Este motorcito en realidad es un motorcito monofásico que se obtiene la otra fase a través de un condensador permanente, lo que quiere decir que este motorcito sería un motor bifásico que trabaja con corriente monofásica. La otra fase la estamos obteniendo de un condensador, sea como en este caso un motor que trabaja con condensador permanente o que vamos a ver posteriormente otro tipo con condensador de arranque. Este tiene bobina principal y bobina auxiliar. En este caso, la bobina auxiliar trabaja todo el tiempo. Las 2 bobinas, tanto la principal como la auxiliar, trabaja todo el tiempo mientras esté energizado en la red. Lo que quiere decir que el 100% del bobinado está trabajando, lo que se transforma en 100% de energía mecánica en el rotor. Esa energía mecánica la obtenemos del estator. Entonces, todo el estator transforma la energía mecánica, la energía eléctrica en energía mecánica. Entonces, la bobina principal, las características son su devanado es de conductor grueso. ¿Grueso con cuál? Estamos relacionando el alambre de la bobina principal y el alambre de la bobina auxiliar. Con estas las comparamos. Entonces, el alambre que utiliza la bobina principal es más grueso que el alambre que utiliza la bobina auxiliar o de arranque. Entonces, la bobina principal tiene alambre grueso y la bobina auxiliar alambre fino. Las espiras que tiene la bobina principal tiene un proceso de cálculo que posteriormente lo vamos a ejecutar, y comparado con las espiras de la bobina auxiliar, tiene más espiras la bobina auxiliar con respecto a las espiras de la bobina principal. Pero no siempre. Estamos viendo lo genérico, no lo individual. Lo individual es esto. Primero lo genérico. Las espiras que lleva la bobina principal con respecto a la bobina auxiliar son menores a las espiras que tiene la bobina auxiliar. Entonces, menos espira la bobina principal, más espira la bobina auxiliar. ¿En qué proporción? La bobina principal va a tener, con respecto a la bobina auxiliar, con respecto a la bobina principal, va a tener más espiras. ¿En qué relación? Va a tener un 110 a un 120% de espiras. Ese por un lado. Hay otras máquinas de este mismo tipo que van a tener menos espiras, la bobina auxiliar, pero el conductor siempre va a ser más delgado con respecto a la bobina principal. ¿Cuántas espiras con relación a la bobina principal? La mitad del número de espiras de la bobina auxiliar. ¿Eso va a llevar? No, puede tener un cuarto del número de espiras con respecto a la bobina auxiliar, o puede tener un tercio. ¿A qué se debe eso? A que los motores no vienen de la misma fábrica.
Aquí en el Perú, yo lo digo que el Perú es un país politécnico. Poli es muchas. En el Perú vienen muchas tecnologías, por lo tanto, tenemos la facilidad de conocer que vamos a determinar o a encontrar varios tipos de máquinas que vienen de diferentes países, de diferentes fábricas. Entonces no hay una igualdad, no hay una similitud, hay una diferencia. Entonces puede tener la bobina auxiliar el mismo número de espiras que la bobina principal, pero el conductor siempre es de la bobina auxiliar más fino. En otros voy a tener que la bobina auxiliar van a tener la mitad del número de espiras que tiene la bobina auxiliar, pero siempre el conductor más delgado de la bobina auxiliar. El número de espiras de la bobina auxiliar puede tener un tercio, un cuarto o un quinto del número de espiras que tiene la bobina principal, pero siempre va a ser menos la sección del conductor. Entonces aquí hemos visto un motor de bobinas principales y auxiliares de 2 polos. Este motor sería de 3600 revoluciones velocidad de flujo y velocidad de giro o velocidad asincrónica más o menos va a ser 1550 o 1460 revoluciones por minuto de acuerdo a las características que el fabricante le ha dado. Acá tenemos otro motor. En este caso tenemos, aquí hay que hacer una corrección. Les dije aquí tenemos un motor. Aquí solamente tenemos el estator de un motor monofásico de 4 polos. Este tiene 4 polos. Acá lo pueden visualizar mejor. Tengo un polo, 2 polos, 3 polos, 4 polos. Si tengo 4 polos de la bobina principal, también voy a tener 4 bobinas o polos de la bobina auxiliar o de arranque. Tengo un polo, 2 polos, 3 polos, 4 polos. Tantos polos o bobinas que tenga la bobina de marcha, va a tener la bobina de arranque. En el anterior tuve 2 polos, 2 bobinas principales, 2 bobinas auxiliares. Acá tengo 4 polos, 4 bobinas principales, 4 bobinas auxiliares. Las características las mismas. El conductor de la bobina principal, las que están en la parte externa, es más grueso que el conductor de la bobina auxiliar o de arranque que está en la parte interna. Aquí, este es más delgado que el conductor de la bobina principal. Las espiras, lo que les dije también, puede tener el mismo número de espiras, puede tener la mitad, puede tener un tercio, un cuarto o un quinto del número de espiras de la bobina principal. Eso es lo genérico. Ahora, lo real, hay que contar las espiras que tiene cada una de las bobinas y hacemos una relación. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Estamos viendo el número de polos. Aquí tengo entonces 4 polos, 4 bobinas de marcha y 4 bobinas de arranque. Acá tenemos un elemento que no lo tenía el anterior motorcito. Este es el interruptor centrífugo, el que se encarga de desconectar por la fuerza centrífuga, de desconectar la bobina de arranque. Aquí si pueden ver, usted pega aquí el platinito, aquí internamente, pega, ¿no? Tiene un mecanismo que se le conoce con el nombre de el clutch, que tiene unos resortes que por la fuerza centrífuga lo presiona y cuando desconecta se abre el interruptor, desconecta ahí la bobina de arranque. Cuando arranca, conecta la bobina de arranque y por un tiempo máximo de 3 segundos, esto es importantísimo, el tiempo máximo de 3 segundos desconecta la bobina de arranque.
En el otro trabaja todo el tiempo. Entonces acá, como desconecto la bobina de arranque, estas bobinas dejan de funcionar. Entonces, no estoy utilizando todas las bobinas para crearlo en campo magnético, solamente las bobinas principales. Por lo tanto, este motor va a ser menos eficiente que un motor que trabaja con todas sus bobinas. Motor con interruptor centrífugo y motor sin interruptor centrífugo. Esas son las diferencias que tenemos en este tipo de motor. ¿Cuántas espiras? Lo vamos a desmontar, desarmar para determinar cuántas espiras tiene su bobina y cómo se van ubicando de acuerdo a las bobinas. Aquí quiero que tengan ya presente que lo van a utilizar en el futuro. De todas las espiras, de todas las ranuras que tiene el estator, este estator puede tener 24 ranuras. De las 24 ranuras, el 66,6% van a corresponder a las bobinas principales y el 33,3% va a corresponder a las bobinas auxiliares o de arranque. Entonces, en esto las bobinas principales van a abarcar las tres partes de las ranuras y la bobina auxiliar una cuarta parte de la ranura. Esto lo divido entre 4, 3 partes para la bobina principal, una parte para la bobina auxiliar. Hay que corregirlo. Les dije el 66%. El 66% corresponde a 2/3 y 33 a 1/3. Entonces aquí sería 2/3 para la bobina principal y 1/3 para la bobina auxiliar. El otro número corresponde cuando lo dividimos todas las ranuras en 4 partes. 3 partes para la bobina principal y una cuarta parte para la bobina auxiliar. Aquí sería el 75% para la bobina principal y el 25% para la bobina auxiliar. Sumado todo esto me da el 100%. Entonces, en el anterior motor vimos que era el 100% de todas las ranuras y aquí solamente va a trabajar o el 75% o el 66,6% de las bobinas, de las ranuras, que correspondería al núcleo. Todas estas bobinas me generan un campo magnético que el núcleo se va a encargar de concentrar las líneas de fuerza magnética y las va a transferir como movimiento mecánico, como fuerza mecánica en el rotor. Las espiras lo vemos en una próxima sesión. Gracias, muchachos.